Hola amigos y amigas, nuevamente con ustedes en esta mi cocina. Hoy voy a preparar un delicioso escabeche de pescado. Este escabeche se puede consumir a cualquier hora del día, en un almuerzo o en un desayuno. Para el desayuno, preparamos la noche anterior, lo dejamos macerar y al día siguiente este rico escabeche acompañamos con unos panes calientes y una taza de café delicioso. Ahora vayamos a ver los ingredientes. Tengo acá 6 filetes de tilapia, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de pescado, puede ser bonito, cojinova u otro pescado. Yo utilizo la tilapia porque acá la consigo fácilmente. Y este pescado es fácil y buena para freír. Los filetes vienen de este tamaño, pero yo para freír los divido en 2. Así como verán acá. Tenemos también harina que ya previamente he mezclado con sal y pimienta. 3/4 de taza de vinagre rojo. 1 taza con agua. Ají panca colorado molido, 2 cucharadas. Ají amarillo en pasta, 1 cucharada. Orégano, 1 cucharada. Sal, pimienta al gusto. Ajos y el ají amarillo entero picado en rajas. Aceite, lo necesario para freír. Y tenemos acá 6 cabezas de cebolla picadas de esta forma. Tienen que ser un poco gruesas para sentir. Quisiera demostrarles más o menos cómo pico la cebolla. Tengo ya las cebollas acá peladas y se pica de esta manera. Así, no tan delgadas, sino un poco gruesas para poder sentir la cebolla. Perfecto. Y ahora sí, vayamos a la preparación. Lo primero que tenemos que hacer es freír los filetes de pescado. Para eso tengo ya acá limpio los filetes y ya cortados como les dije. El aceite ya está caliente, entonces procedemos a enharinar uno por uno, así, de esta manera, ya. Y ponemos con sumo cuidado la sartén. Y así seguimos, con mucho cuidado. Freímos primero 3 y luego seguimos con los demás. Tenemos estos filetes ya dorados por ambos lados. Vamos a reservar en una fuente. Seguimos friendo los demás filetes hasta terminar. El pescado huele delicioso. Ya, pongamos 4 para avanzar. Ya estamos terminando con la fritura de los filetes. Como verán, el dorado y la textura del pescado es buena. Para la fritura de estos filetes, que son 12, he utilizado menos de media taza. Y miren, no ha absorbido casi nada. Ahora vayamos a la segunda parte, que es la preparación de la salsa en sí del escabeche. Tenemos ya el aceite caliente, más o menos 1/4 de taza de aceite. Lo primero que ponemos son los ajos.
se dore bien. Ya vemos que se va poniendo un poco amarillento, eso significa que ya está dorando. Agregamos ahora el ají colorado. Esto es lo que va a dar color a nuestro escabeche. También agregamos en este momento el ají amarillo. Da un poco más de picantito y sabor al escabeche, este ají. Dejemos un poco que dore también el ají. Miren cómo se va separando el aceite del ají, eso significa que está dorando bien el ají. Ahora ponemos el orégano, una cucharada o una cucharada y media, pero frotamos un poco para hacer las partículas un poco más pequeñas. Un poco de pimienta, un poco de sal porque después vamos a completar con el sabor. A este aderezo ponemos la cebolla. Mezclamos bien para que se integre un poco el ají con la cebolla. Un minuto. Ya, es hora de poner el vinagre. Esto es lo que va a macerar la cebolla. Y agregamos agua. Tiene que salir un poco jugoso porque el pescado absorbe todo este jugo y toma el sabor. Un poco más. Echemos todo el vaso de agua. Ahora sí es hora de probar la sal. Falta. Un poco más de pimienta. El sabor del vinagre, delicioso. Con la cebolla y el ají, el orégano, todo se mezcla. Y agreguemos también las rajas de ají amarillo. Yo encontré, como les mostré, en frasco, pero si fuera ají fresco es mucho mejor. Dejemos que hierva más o menos 10 minutos, pero la cebolla no tiene que cocer mucho, tiene que estar un poco crocante. Y acá tengo, vamos a ver, camotes sancochados para acompañar a nuestro escabeche. Ya, dejemos que 10 minutos hasta que cosa un poco la cebolla. Ya pasaron 10 minutos. Vamos a ver. Oh, ya está. Voy a probar el gusto.
y la sal. Para mí la acidez y la sal está perfecta y la cebolla está crocante. Apaguemos el fuego. Y ahora este preparado ponemos sobre el pescado, pero retiramos unos cuantos para que los de la base absorban también el sabor. Así, de esta manera retiramos. Ya, ahora sobre esto ponemos esta preparación, la mitad. Ya. Esta es la consistencia que debe quedar, porque como les vuelvo a decir, el pescado va a absorber todo ese jugo. Ahora vamos a tener que poner nuevamente las otras piezas. Y ahora sí terminamos de poner todo el contenido de esta olla. La cebolla está deli. Ya. Como ven, queda así de esta forma. Para servir, tenemos que esperar más o menos 2 horas para que el pescado absorba todo este jugo y tome el sabor. Ya. Tenemos lista la preparación. Voy a disfrutar ahora de este rico escabeche de pescado, porque hoy he preparado después de un largo tiempo. Demos gusto al paladar. Prepárenlo ustedes, que es sencilla la preparación como han visto y es delicioso. Buen provecho. La textura del pescado está perfecta.